Buenas tardes con todos. Iniciamos por hoy día. Tengo un inconveniente con la cámara, como ven, está totalmente que no se ve nada. ¿Ustedes me ven? ¿Ven algo? No, Por el momento, bueno, tengo este inconveniente con la cámara. Eh, me- Espero estos días ya arreglarla, porque como siempre interactuamos, siempre, como les digo, yo tengo que tener la cámara abierta, pero si la tengo abierta igual no se me observa nada, ¿no? Tengo un problema, entonces yo igual les estoy observando, eso no hay problema porque en la pantalla no tengo inconveniente, sino es en la cámara. Para la próxima clase, el día martes, vamos a tener una lección de los contenidos que hemos revisado hasta mañana, que vamos a revisar hasta mañana, de todo, tanto el teórico como práctico. Vamos a hacer las lecciones de esos dos contenidos, así que el próximo semana ya les comunico eso. Recording in progress. Tiendan a la lista, igual al final les vuelvo a tomar la lista para verificar si están presentes todos los estudiantes durante las 2 horas, ¿no? Alaba Reynoso Isaac. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Apolinario Crespín. Presente, doctora. Barahona Vargas Clevere. Presente, Miss. Briones Mora y Pana. Bustamante Sánchez Karina. Presente, doctora. Cárdenas Franco Greta. Presente, doctora. Cedeño Borrero Jesús. Presente. Cerdán Chiquito Reinaldo. Presente. Chiquito Zambrano Daniel. Cuello Choes Nicole. Doctora, Dígame. Cuello me informó que ella estaba por salir a una cita médica y que le avisara que le va a enviar la justificación y todo lo que respecta para que usted le justifique la falta. Ok. Pero ¿debería ser por correo o se lo puede mandar de forma personal? Por correo, todo por correo. Listo, gracias. Ya, Chiquito Zambrano Daniel. Cuello Choes Nicole. Presente, doctora. Disculpe, yo me voy a tener que retirar porque tengo que ir a una consulta médica porque está un poco enfermo. Entonces, discúlpeme si me salgo como que a la mitad de la clase. Okay. Contreras Pérez Angie. Presente. Cruz Coronel Harrison. Presente. Del Valle Belis Nicole. Presente. Duarte Romero Gilson. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Ferrin Sabando Valeria. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. García Santos Kelly. Buenas tardes. Gilces Parrales Carly. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. González Ortiz Belén. Presente. Guamán Daisy. Presente. Lara Vega Keila. Presente. Lavalle en Palacios Pablo. Presente, doctora. Maldonado Cajamarca Melanie. Presente, doctora. Monosalvas Arias Carla. Presente. Merchan Salazar Yelitza. Presente. Miranda Hernández Crisney. Presente. Montes de Oca Augusto Anabel. Presente.
Morán López Anabel. Presente. Moreira Miranda Leuter. Presente. Murillo Carriel José. Buenas tardes, presente. Naula Mendoza Dari. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Orellana Vélez Maoli. Presente, doctora. Paneso Puya Pamela. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Peña Rivera Tatiana. Presente, doctora. Pingo Amanda Llana. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Quimí Santana Dorío. Presente, doctora. Ramón Jiménez Giancarlos. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Rezabala Zambrano Jonathan. Rubio Crespo Karen. Doctora, Rezabala presente. Ya. Rubio Crespo Karen. Presente. Ruiz Quinto Daniel. Presente, doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez Silvestre Kenia. Presente. Solís Caballero Janet. Presente, Miss. Solórzano Lucas Dayan. Presente, doctora. Suárez Gómez Johanna. Presente. Valereso Blasque Emily. Valencia Castillo Cintia. Presente, doctora. Velázquez Carbo Ricardo. Vélez Carranza Mirka. Presente, Miss. Beli Suárez Edward. Presente. Vera Alvarado Solange. Presente. Vera Pérez John. Presente, Miss. Zambrano Solórzano Isaac. Presente, doctora. Zambrano Zamora Edison. Presente, doctora. Y Zapata Cueva Kevin. Presente, Miss. Briones Mora Ivana. Chiquito Zambrano Daniel. Valareso Blasque Emily. Velázquez Carbo Ricardo. Bueno.
A ver, en la sala de espera hay Moreira Aguirre, Carlos Gabriel. Bueno, ya se salió. Bueno, como les vuelvo a repetir, la próxima clase, que es el día martes, que tiene las 2 horas, vamos a realizar la lección tanto del contenido de teoría como del contenido de práctica. La semana pasada, bueno, aparte de la invitación que les hice para que reciban la instrucción con respecto a los requisitos para las ayudas económicas, que me supongo que algunos se asistieron, revisamos el sistema de complemento e inflamación y confírmeme si en práctica también revisamos la información de lo que correspondía al componente práctico. Confírmeme. ¿O faltaban alguien de presentar el grupo? Porque como tengo tantos grupos de estudiantes, eso El componente práctico quedamos por terminar, doctora. Ah, ya, bueno, entonces terminemos eso para luego continuar, ¿ya? ¿En qué parte se quedaron? Procedimiento, interpretación de resultados y ya lo que es conclusión. Ya, entonces terminemos y luego continuamos con los otros temas para que no haya... Bueno, inician, por favor, ya les comparto. Ya. Más abajito, por favor. Procedimiento. Sí, ahí. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre ese dispositivo. Ya, exacto. Sobre el procedimiento. En este procedimiento se le puede realizar a las muestras de suero, plasma y sangre. Sin embargo, vamos a trabajar con el suero como indica la guía. Ya, en reactivos se utiliza una bolsa de aluminio sellada, la cual contiene un dispositivo de cassette y un desecante. También un diluyente de muestra, el cual es un vial de 5 mililitros. En los materiales se utiliza un gotero de plástico, un cronómetro, material de venopunción para la toma de la muestra y un tubo de tapa roja sin anticoagulante. En equipos utilizamos una centrífuga. Ahora, el procedimiento para la toma de muestra, en este caso el suero. Se recolecta por venopunción la muestra en un tubo de tapa roja sin anticoagulante. Se espera la formación del coágulo, se separa el suero por centrifugación y cuidadosamente se transfiere el suero a un tubo nuevo. Se debe procesar las muestras lo más pronto posible a la toma de la muestra. Se almacena de 2 grados a 8 grados centígrados, si no se va a procesar inmediatamente. Las muestras son estables almacenadas de 2 a 8 grados centígrados durante 5 días. Las muestras pueden congelarse a menos 20 grados centígrados para almacenamientos prolongados. Se deben evitar los múltiples ciclos de congelación y descongelación de las muestras. Ya. Las muestras que contengan partículas visibles deben ser eliminadas por centrifugación antes de la prueba y no se deben usar muestras con altas lipemias, es decir, altos contenidos de lípidos en la sangre, tampoco con hemólisis o turbidez, ya que pueden interferir en la interpretación de los resultados. Okay. A continuación, con el procedimiento como tal de esta técnica, en primer lugar, se debe llevar las muestras y los componentes del ensayo a temperatura ambiente, si en caso de que estuviera refrigerada o congelada. Se mezcla bien la muestra antes del ensayo una vez descongelada. A continuación, cuando esté preparado para realizar la prueba, se debe abrir el empaque y
se debe sacar al dispositivo y colocarlo sobre una superficie limpia y plana. A continuación, se debe asegurar que la marque el dispositivo con la identificación del paciente. Después se llena el gotero con la muestra. El gotero debe estar en posición vertical y se dispensa una gota de suero, lo cual es aproximadamente de 30 a 45 microlitros, dentro del pozo de muestra, asegurándose de que no queden burbujas de aire. Inmediatamente se agrega una gota del diluyente de la muestra en el pozo de la muestra. Por último, los resultados deben ser leídos a los 15 minutos. Muchas gracias. Siguiente, por favor. La interpretación de los resultados. Ya sabemos que la tuberculosis es una enfermedad crónica y transmisible causada principalmente por la Mycobacterium tuberculosis hominis. Los pulmones son el blanco principal, pero cualquier órgano puede verse infectado. Las pruebas rápidas para el diagnóstico de ellas son también llamadas pruebas inmunocromatográficas, que estas se basan en la detección de antígenos presentes mediante reacciones antígeno-anticuerpo que se producen sobre tiras de nitrocelulosa. Ya nuestro compañero en el anterior día nos explicó cómo está conformada la prueba y cuál era el procedimiento de ella. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el esquema del funcionamiento. Siguiente, por favor. Y por último, la interpretación de resultados. Aquí si observamos, tenemos los resultados que pueden considerarse positivos. En este caso, si hay presencia de color en la banda C, si solo se desarrolla color en la banda M, indica la presencia de antígeno antimicobacterio tuberculosis. El resultado se considera positivo, aunque la tonalidad sea un poco baja en la tira M, en la banda M también se considera positivo. También cuando hay presencia de color en la banda C y la banda G. A su vez, si la tonalidad es baja en la banda G, igual es considerado positivo. Si las tres bandas se colorean intensamente o también si la G y la M son una tonalidad baja, igual se consideran positivos. Recordar que siempre la banda C va a tener que presentar color, ya que esto indica que la prueba se ha realizado de manera correcta. Siguiente, por favor. Si la prueba es negativa es cuando solo se colorea la banda C y hay ausencia de color en la banda G y la banda M. Y cuando se considera inválido es cuando la banda C no se ha coloreado, como se los mencioné antes. Este ensayo se considera inválido a pesar de que las otras bandas se tiñen, pero igual se debe realizar nuevamente la prueba en otro cassette. Las limitaciones de esta prueba es que el procedimiento y la interpretación de los resultados de la prueba deben seguirse cuidadosamente cuando indiquen la presencia de estos anticuerpos en el suero, plasma o sangre total de los pacientes. La prueba también reconoce anticuerpos contra el Mycobacterium bovis o Mycobacterium africanum. Una prueba positiva puede ser detectada en pacientes vacunados contra BCG. Un resultado negativo indica la ausencia de anticuerpos detectables contra el Mycobacterium tuberculosis. Un resultado negativo puede ocurrir si la cantidad de los anticuerpos frente a Mycobacterium tuberculosis presente en la muestra es inferior al límite de detección del ensayo, o los anticuerpos que se detectan no están presentes durante la etapa de la enfermedad en la que se recoge una muestra. Algunas muestras que contienen alto título inusual de anticuerpos heterófilos o de factor remonatidio pueden afectar los resultados. Disculpa, compañera, la doctora se salió. Como anfitrión está Harrison. Sí, pero sigue porque igual creo que está grabando, Sí. ¿verdad? Ajá. Oh, no, ya no está grabando. No, está Creo grabando. que se paró la grabación. Paró la grabación con ella. Pues, espérate, ya voy a poner a grabar. Pero igual, pues, me están escuchando, jeje. Ya, pero voy a poner para que grabe. Todos para que... decimos que pusiste bien, tranquila. Sí, igual que grabe Harrison para que se vea que sí estás exponiendo.
Mira, ya Bueno, es más, tienes 10. Es verdad, nosotros vamos a poner nota. Todos entendimos el tema, tranquila. ya, Espérate, porque voy a poner para grabar, aguanta. pero yo no voy a Recording in repetir. progress. Ya. Algunas muestras que contienen alto título inusual de anticuerpos o de factor pueden afectar los resultados. Los resultados obtenidos con esta prueba deben ser interpretados juntos con otros procedimientos diagnósticos y la sintomatología clínica. Gracias. Bueno, a continuación las conclusiones, en la cual se logró adquirir las bases fundamentales sobre la técnica inmunocromatográfica empleada para la detección de tuberculosis, con el fin de permitirnos un mejor conocimiento de la epidemiología de la enfermedad, de los factores de virulencia y de los mecanismos de resistencia, lo que dará lugar a nuevas estrategias de prevención y tratamiento de la enfermedad. También los sistemas inmunocromatográficos son sistemas rápidos basados en la captura inmunológica de un coloide coloreado durante su paso a través de una membrana, sobre la cual ha sido inmovilizada un anticuerpo o un antígeno. Sus principales características son su rapidez, también que es sencillo, no requiere ningún instrumental de laboratorio complicado. Además es fácil de interpretar, en la cual aparece una línea, como indicó mi compañera anteriormente, indicando si el sistema es positivo o no. Este procedimiento es fiable, lleva incorporada una línea de control cuya aparición verifica el correcto funcionamiento del ensayo, de fácil ejecución y puede ser realizado por personal no especializado. Este tipo de prueba utiliza antígenos recombinantes o péptidos sintéticos. La utilización de mezclas recombinantes incrementa la sensibilidad sin resistir la especificidad. Este tipo de test no convencional tiene una gran relevancia en su utilización, siempre y cuando sus reactivos presenten calidad válida y acreditada, reconociendo la importancia de contar con programas de control de calidad y procedimientos estandarizados. Siguiente con las recomendaciones. Se debe usar siempre los equipos de protección personal adecuadamente dentro del laboratorio, se debe obedecer las normas de bioseguridad de cada laboratorio para prevenir cualquier tipo de contaminación. Se debe llevar la práctica de manera ordenada, siguiendo los pasos previamente establecidos para evitar inconvenientes al momento de la manipulación de sustancias y reactivos. Muchas gracias. Recording stopped. Bueno, pausé porque la profesora ya me dijo que me está preguntando qué pasó, o sea, asumo que ya mismo va a entrar otra vez. Oli. Sí, sí, Ok, sí. gracias. Ya. Pon el grupo que ya para que no me vuelvas a poner otro. Ya le voy a decir que ya expusieron ustedes. Pero no me contesta. Igual le voy a pasar el link ya para que queden ella y no nosotros. Ok, gracias. Y bueno, ¿y ahora qué? Esperemos a ver qué Carrizo, me dice. No disculpa, sé, no está Ricardo en espera. no me sale nadie aquí. No. Ah, no, sí, ya lo vi, sí, ya lo vi. Déjalo entrar, por favor.
Buenas, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ay, que parece que hubo un apagón de luz. Recording in progress. Pero me salió este inconveniente de última hora. Me esperan un ratito. Recording stopped. Recording in progress. Ya, pueden compartir pantalla para terminar con... Repetimos otra vez, doctora. ¿Hasta dónde se quedaron? Nomás porque escucharon el resto de los estudiantes igual. Continúen. Atrás, por favor. Ahí, ya. Sí, ahí sí. La tuberculosis es una enfermedad crónica y transmisible causa principalmente por Mycobacterium tuberculosis hominis. Los pulmones son el blanco principal, pero cualquier órgano puede verse afectado. Aquí en la interpretación de sus resultados de la prueba tenemos en caso de que sea negativo. La banda C se verá coloreada, pero la G y la... Ay, no, perdón, era la anterior diapositiva. Lo siento. Esa, ya. Cuando los resultados se consideran positivos. La banda C se verá coloreada y la banda M. Si la banda M presenta una tonalidad baja, igual esta será considerada como positivo. También como siguiente caso es cuando la banda C se colorea y la banda G. La banda M puede tener ausencia de color o a su vez la banda G puede tener una tonalidad baja, igual esta es considerado positivo. También existe el caso en donde las tres bandas se pueden ver coloreadas o también en donde la G y la M presentan una tonalidad baja. Igual esta es considerado positivo. Siguiente, por favor. Cuando los resultados son considerados negativos, en la prueba no hay color en la banda G ni en la banda M. La banda C de ley tiene que verse coloreada, ya que esto indica que la prueba se ha realizado correctamente. Aquí, en el caso en donde el procedimiento se considera inválido, vemos que no está coloreada la banda C, que es la primordial. Así se hayan coloreado la G y la M, este procedimiento no es válido, así que se considera que se repita el ensayo o la muestra. Siguiente, por favor. Las limitaciones de la prueba. El procedimiento y la interpretación de los resultados de la prueba deben seguirse cuidadosamente cuando indiquen la presencia de anticuerpos contra Mycobacterium tuberculosis en el suero, plasma o sangre total de los pacientes. La prueba se limita a la detección cualitativa de anticuerpos. La intensidad y el color de la banda no tiene correlación con el título de anticuerpos en la muestra. La prueba también reconoce anticuerpos contra el Mycobacterium bovis o Mycobacterium africano. Una prueba positiva puede ser detectada en pacientes vacunados contra BCG. Un resultado negativo indica la ausencia de anticuerpos detectables contra el Mycobacterium tuberculosis. Una condición de inmunopresión tal como la infección por VIH puede reducir la sensibilidad de la prueba. Algunas muestras que contienen alto título inusual de anticuerpos heterófilos o de factor reumatoide pueden afectar los resultados. Los resultados obtenidos con esta prueba deben ser interpretados juntos con otros procedimientos diagnósticos y la sintomatología clínica. Muchas gracias. Buenas tardes. Como conclusiones tenemos que se logró adquirir las bases fundamentales sobre la técnica inmunocromatográfica empleada para la detección de tuberculosis, con el fin de permitirnos un mejor conocimiento de la epidemiología de la enfermedad, de los factores de virulencia y de los mecanismos de resistencia, lo que dará lugar a nuevas estrategias de prevención y tratamiento de la enfermedad.
Estos sistemas inmunocromatográficos son sistemas rápidos basados en la captura inmunológica de un coloide coloreado durante su paso a través de una membrana sobre la cual ha sido inmovilizado a un anticuerpo o antígeno. Sus principales características son su rapidez. Es sencillo, quiere decir que no requiere ningún instrumental de laboratorio complicado. Fácil de interpretar, ya que aparece una línea indicando si el sistema es positivo o no. Fiable, por lo que lleva incorporada una línea de control cuya aparición verifica el correcto funcionamiento del ensayo, y de fácil ejecución, ya que puede ser realizado por un personal no especializado. Este tipo de prueba utilizan antígenos recombinantes o péptidos sintéticos. La utilización de mezclas recombinantes incrementa la sensibilidad sin resentir la especificidad. Este tipo de test no convencional tiene gran relevancia en su utilización siempre y cuando sus reactivos presenten calidad validada y acreditada, reconociendo la importancia de contar con programas de control de calidad y procedimientos estandarizados. Y como recomendaciones tenemos que, en lo básico, usar siempre los equipos de protección personal adecuadamente dentro del laboratorio, obedecer las normas de bioseguridad de cada laboratorio para evitar cualquier tipo de contaminación y llevar la práctica de manera ordenada, siguiendo los pasos previamente establecidos para evitar inconvenientes al momento de manipulación de sustancias y reactivos. Gracias. Muy bien, entonces, hasta aquí, ¿sí me escuchan? Por favor. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora, se le escucha bien. Perfecto, porque hace un rato estaba que hablaba y me había, ya estaba como apagado, se había ido la luz y el internet y todo un lío. Bueno, entonces, esta es una técnica de las tantas que se utiliza para investigar esta bacteria que es el Mycobacterium tuberculosis, que lógicamente va a transmitir y producir lo que llamamos la tuberculosis, la enfermedad, siendo los pulmones los afectados, ¿no? Sabemos que el mecanismo de transmisión de esta enfermedad es a través de vía aérea. Generalmente los enfermos que tienen estas lesiones eliminan estas bacterias en suspensión al toser estornudar. Por eso es tan importante el uso también de las mascarillas, ¿no? Bueno, esto ya está un poco erradicado, sin embargo, se transmite de esa manera, ¿no? Hemos visto que la técnica que vamos a utilizar en el laboratorio de inmunología es la técnica de inmunocromatográfica. Existen otros métodos para investigar, como es la investigación del antígeno, que en este caso sería de la tinción de la secreción bronquial o mucosa, y se observan directamente con una tinción del Ziel-Nielsen, que ustedes ya han de haber escuchado, y se observa al microscopio los bacilos, ¿verdad? También esto generalmente se realiza en las primeras etapas de la enfermedad, pero e inclusive se hace también el cultivo del bacilo, y que tarda de 2 a 3 semanas. Sin embargo, como ya ustedes tienen conocimiento, esto sería en el proceso de la inmunidad innata, pero ya en la inmunidad adaptativa van a aparecer los anticuerpos, que es lo que hemos investigado y han explicado sus compañeros a través de la técnica de inmunocromatografía, que es una técnica muy sencilla, muy simple, rápida, ¿verdad? No necesita equipos, no necesita tanto reactivo, y lo importante aquí era su fundamento, que se basaba en la migración de la muestra a través de una membrana de nitrocelulosa, y esta que se ubica primero en la zona de conjugado, donde está formada por un anticuerpo específico contra uno de los epítopos, es decir, contra uno de los determinantes antigénicos a detectar, y existen los reactivos propios que vienen de fábrica. En esta zona pues se va a formar los inmunocomplejos que van a, si la muestra contiene el antígeno problema o el anticuerpo problema, dependiendo de lo que se busque, este se unirá al conjugado formando un complejo, como le digo, antígeno-anticuerpo, que va a migrar a través de la membrana de nitrocelulosa, y si no migra, pues el conjugado y la muestra no se va a unir, lógicamente, porque no va a estar ni el anticuerpo ni el antígeno presente. Luego viene la zona de captura, donde hay un segundo anticuerpo específico contra otro epítopo del antígeno, y al llegar a esta zona, lógicamente todos estos elementos, tanto antígenos y anticuerpos, se van a unir
de una forma muy estrecha y quedarán retenidas y donde se va a formar una línea que se va a colorear, ¿verdad? Donde de acuerdo a la empresa, de acuerdo a la fábrica o de acuerdo al inserto, se va a colorear de diferentes tonalidades, que puede ser rosa, que puede ser azul, que nos indica la muestra positiva. Y si no se colorea en esta zona, pues será negativa, ¿no? Y finalmente la zona de control, que es una zona que siempre deben estar presente y donde siempre se va a formar una banda, porque ahí hay un tercer anticuerpo donde el resto de reactivos que no se han formado o no se han utilizado tanto en la zona de conjugado como en la zona de captura o reacción, en esta zona pues que es de control se van a unir y este conjugado, este reactivo libre que estuvo, se va a unir a todos estos elementos y va a formar una nueva banda, que es la banda que siempre tiene que estar presente. Por lo tanto, como dicen sus compañeros, dos bandas positivas y una banda negativa. El resto de pruebas, esta, como siempre, va a ser una muestra, puede ser de sangre, donde van a estar los anticuerpos, o también de hisopados nasofaringios o de secreciones bronquiales que mediante un vehículo se va a disolver y se va a dispensar, como ya lo han explicado muy bien, en la técnica que deben seguir como viene en el inserto, ¿verdad? Bueno, eso es lo más elemental que ustedes tienen que saber de todo este estudio, de toda esta investigación. En la clase anterior vimos lo que era el sistema de complejo, ¿verdad? Vimos también la inflamación. Vimos que el sistema de complejo, lo más importante aquí es cuál es su función y que era provocar la lisis del microorganismo, reforzar la fagocitosis y reforzar la inmunidad humoral, ¿no? Este sistema de complemento era una serie de proteínas, que son las globulinas, que aparecen una después de la otra en forma de cascada y tienen todas estas funciones anteriormente dichas. Estas se activan a través de diferentes sistemas o vías, que son la vía de la lectina, la vía alterna y la vía clásica. En cada una de ellas tienen toda la serie de proteínas que intervienen y que son un puente en la inmunidad adaptativa para activar o estimular a las células del sistema inmunitario, específicamente a los linfocitos B, a producir todos los anticuerpos que van a ayudar muchísimo en este proceso de ayuda y de protección al sistema inmunitario. También ayuda mucho en lo que es el proceso de la inflamación, que también la vimos, donde aparte de todas las células importantes revisadas, todas las células de la inmunidad innata, en este caso de la inflamación, aquí aparte del sistema de complemento, también se van a activar los elementos de la coagulación, de las quininas, y que producen, esta es una vasodilatación localizada y un incremento de la permeabilidad, es decir, que va a permitir que se va a aperturar para facilitar el paso a los tejidos de todas las células del sistema inmunitario que están en la sangre, ¿no? Como siempre vemos que en la que es la inflamación va a haber una vasodilatación, como les digo, y aquí se va a producir el reconocimiento en este caso, del microorganismo extraño, los mastocitos, que son las células que intervienen enérgicamente en este proceso, van a producir citoquinas que, como vimos, eran mensajeros químicos que son producidas por estas células del sistema inmunitario para llamar, para pedir auxilio al resto de células que vengan a este sitio, ¿no? Y como les digo, todo esto ayudará a que todo este ejército pues llegue a ese sitio y colabore en este proceso de defensa. Para esta semana vamos a revisar qué es antígeno y qué es inmunógeno.
Como preámbulo, vamos a hablar de estos dos conceptos que muchas veces traen mucha confusión. Y esa parte ustedes tienen que identificar bien qué es un inmunógeno y qué es un antígeno, aunque parece que fueran la misma cosa, pero sí tienen sus diferencias bastante claras. Por un lado, el inmunógeno es toda molécula extraña al hospedero. ¿Quién es el hospedero? Son los organismos vivos, ¿verdad? El organismo vivo es el hospedero, quien va a recibir al huésped, que en este caso son los microorganismos. Estos microorganismos, biológicamente, fisiológicamente o estructuralmente, están constituidos por proteínas, por lípidos, por carbohidratos, y estos, como son cuerpos extraños, como no nos pertenece, como es algo que no es propio nuestro, va a desencadenar, va a inducir, va a provocar una respuesta inmunitaria, es decir, va a provocar que el sistema inmunitario se active, ponga a todo su ejército en funcionamiento y finalmente lo logre combatir, ¿verdad? Entonces, esto es un inmunógeno, aquel que va a desatar, que va a desencadenar, que va a inducir a la respuesta inmune. Este inmunógeno tiene algunas características, específicamente porque se va a encargar de producir específicamente los anticuerpos y va a sensibilizar a todas las células del sistema inmunitario, específicamente a los de la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos T o B. Y aquí se produciría lo que se llama inmunogenicidad, que es una característica, que es una propiedad única del inmunógeno, como les digo, que es capaz de inducir una respuesta inmunitaria y va a producir la elaboración de anticuerpos o la sensibilización de estos elementos del sistema específico, que son los linfocitos B o T. Y cuando esta molécula extraña produce estos anticuerpos y estas células sensibilizadas, se produce lo que se llama la antigenicidad. En este caso, aquí ya interviene en cambio una sustancia conocida como antígeno, que es capaz de interactuar con los productos de lo que he elaborado anteriormente, el inmunógeno, que eran los anticuerpos y la sensibilización de las células, y que estos interactúan junto con el antígeno de una manera particular, exclusiva, y provoca pues todo el proceso de reacción entre el antígeno y el anticuerpo, que se llama, porque previo a la acción del inmunógeno ya estaban formados estos anticuerpos y esta sensibilización de estas células que va a intervenir en este proceso de lucha, de ataque, de guerra, se podría decir, ¿no? Por eso es que les digo que muchas veces esta diferencia o esta similitud entre antígeno y anticuerpo tiende a causar mucha confusión. Hay mucha que pensamos que el inmunógeno es el antígeno es el inmunógeno, y aquí hay que tener claro que no todo inmunógeno se va a comportar como antígeno, ni tampoco todo antígeno va a ser un inmunógeno. Entonces, esa parte también, establecer bien clara la diferencia. Todo inmunógeno se va a comportar como antígeno, en tanto que no todo antígeno va a ser un inmunógeno. Un ejemplo claro es cuando nosotros, no sé si ustedes tengan alergias, ¿verdad? Y les voy para que quede claro este concepto, voy a hacer como una especie de explicación de lo que a mí me pasó. Yo soy alérgica, como les dije al comienzo, a la aspirina,
que es el ácido acetil, químicamente es el ácido acetilsalicílico y sus derivados. Cada vez que yo veo a un médico le tengo que decir, doctor, yo soy alérgica a la aspirina y todos esos derivados que son los AINES. Por favor, no me recete eso porque me puede dar una fuerte reacción alérgica que me puede desencadenar un shock anafiláctico y imagínense si nadie está presente, me puede llevar, puede ser letal, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo, durante mis primeros años de vida, serían hasta que era adolescente, tenía problemas siempre menstruales y con problemas de muchos cólicos menstruales, entonces cada mes yo tomaba aspirina, ácido acetilsalicílico, muy bien, hasta en un momento dado, un día asimismo tomé el analgésico y me hinché. Dije, bueno, es el propio del proceso menstrual que uno, como las mujeres tenemos. Bueno, pasó hasta que al siguiente mes volví a tomar y resulta que me hinché horrible, sentía que me ahogaba. Yo decía, qué raro. Lo único porque me levanté de madrugada, me tomé la pastilla, me tomé como abundante agua y resultó que ya con eso enseguida se me desencadenó. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió conmigo? Que primero esta sustancia, el ácido acetilsalicílico, actuó como inmunógeno, es decir, que primero provocó la producción de los anticuerpos y la sensibilización de mis células del sistema inmunitario, de tal manera que llegó un momento en que en otro contacto con esta sustancia, el ácido acetilsalicílico, que ya era transportada por los eritrocitos, porque tiene que ser transportada por este elemento de la sangre para que lleve a los diferentes sitios donde va a ejercer su acción farmacológica. Ya estaba, como decir, rebosado, estaba lleno de inmunoglobulinas IgE, que se llama, que ya veremos cómo es ese proceso, y llegó un momento en que tanto provocó eso que los basófilos, los mastocitos provocaron la producción de mucha histamina. Por eso es que cuando uno toma, le da una alergia, que tiene que tomarse antihistamínicos. Entonces, eso provocó que ya esto se convierta en un antígeno, ya no fue un inmunógeno en la segunda vez, sino fue un antígeno que me desencadenó ya la reacción alérgica. Y es lo que pasa con muchas personas que son alérgicas a diferentes tipos de alergenos, que no necesariamente puede ser un medicamento, sino puede ser a veces hay al chocolate, a cosméticos, puede ser alérgico al polen de las plantas. Entonces, en la naturaleza y en la alimentación nos podemos estar enfrentarnos a muchos de estos antígenos que previamente fueron inmunógenos y que fueron sensibilizados de tal manera que llegó un momento en que rebosó tanto que ya nuestro sistema inmunitario estaba tan estimulado que provoca las alergias, que es lo que se llama, ¿no? Entonces, eso es un poco claro cómo se pueden identificar estos entre un inmunógeno y un antígeno, ¿no? Eso tienen que tener ustedes claro. Espero que en el momento que hayan hecho la investigación no tengan mucha confusión al respecto. Dentro de la clasificación de los antígenos como tales, existen muchos de ellos, de diferentes tipos, pero los más característicos son los exógenos o los heterólogos. Los exógenos son los que vienen de afuera, como les digo, pueden ser el polen, el polvo, la leche. A veces ahora hay un estilo de que soy alérgica, ya se ha descubierto al gluten,
que tiene todos los carbohidratos, que soy alérgica a la lactosa de la leche y en sí la cantidad de sustancias, tanto alimentos, medicamentos, para perfumes, inclusive hay personas que son alérgicas a las cosas, a los adornos, a los aretes artificiales, a los aretes, perdón, que son sintéticos, que no son de oro, a veces de cualquier fantasía, pues son alérgicos. Y todo eso es porque se ha producido esta reacción primero del inmunógeno y luego del antígeno. Y provocan con el tiempo estas famosas alergias y que a veces ya de por vida uno tiene que vivir con eso, ¿no? Y saber cómo tratarlos y saber controlarlos. A otra cosa que yo a la larga también siendo alérgica fue a los tintes de cabello. Me pintaba el cabello y luego ya ahorita no me puede, porque me produce una tremenda reacción alérgica, y es porque mi sistema inmunitario pues hay algún defecto, alguna cosa que está ahí afectando a todas mis células, ¿no? Pero bueno, esas son condiciones particulares de cada persona, ¿no? De cada organismo. Entonces, y ahí ustedes en este proceso pues se van a conocer cómo es el nombre de todas estas, la composición química de los inmunógenos, que está formada por proteínas, el epítopo, que es una parte del antígeno, que está formada por lípidos, por carbohidratos, todos estos componentes químicos de este inmunógeno, ¿no? Los inmunógenos, como les digo, pueden ser de varios tipos, sus clasificaciones y cuáles son las células que intervienen en este proceso de reconocimiento de estos inmunógenos y luego de los antígenos. Esto sería pues un preámbulo de lo que en este momento les voy a compartir pantalla para que el grupo que le corresponde presentar ese trabajo pueda iniciar. ¿Sí me escuchan? 7. Pensé que ya estaba otra vez, se me había salido. A ver, entonces, ¿pueden iniciar el grupo? Trabajo para que lo presenten. ¿Qué pasó? Allá. Siempre en los capítulos pongan los nombres de los temas, ¿ah? Porque tema no es exposición capítulo, sino los temas. Eso. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. El día de hoy, pues, vamos a hablar sobre los inmunógenos y los antígenos, las características del procesamiento y la presentación como tal. Vamos a dar una breve introducción acerca de todos los inmunógenos y los antígenos. ¿Para qué? Bueno, ¿esto para qué sirve? Básicamente el linfocito T reconoce un antígeno a través de su TCR. Hace falta para que este antígeno sea dirigido intracelularmente hasta convertido en péptidos y que estos sean expuestos en el surco de las moléculas de la MHC, del propio haplótipo. En este tema veremos pues que estos dos aspectos están interconectados a lo que acabamos de aludir.
Básicamente el procesamiento del antígeno es la degradación del antígeno proteico hasta un péptido. Y la presentación del antígeno procesado, que es la asociación de algunos de estos péptidos con moléculas codificadas por genes del complejo principal de la histocompatibilidad. Las moléculas de la MHC, bueno, estas son las situaciones normales que unen a los péptidos derivados de moléculas propias, en este caso las infecciones por un parásito intracelular, ya que esto puede derivar a ciertos virus y ciertas bacterias más conocidas como los protozoos. Se unen a péptidos derivados de proteínas de patógenos. En ambos casos, estos péptidos derivan del procesamiento citólico del antígeno endógeno. Estas moléculas de la MHC de clase 2 se unen en péptidos derivados de antígenos exógenos que previamente han sido introducidos en las células presentadoras por endocitos o fagocitos y que son sometidos a un procesamiento endocítico. Bueno, dentro de los imógenos y los antígenos, bueno, las características y un poco de la definición es que muchos de estos textos más modernos incluyen básicamente que el glosario define adecuadamente y resaltan la diferencia entre los términos antígenos e imógenos. Pero, desafortunadamente, a lo largo del texto de estos mismos libros, continúan usándolos indistintamente, por lo cual crean confusión. Nosotros los emplearemos cuidadosamente y tratando de definirlos a continuación, como lo que es el término imógeno en toda molécula extraña del hospedero, es proteico, es lipídica y es un carbohidrato capaz de introducir una respuesta inmune. El antígeno es toda una molécula proteica que es reconocida por los receptores específicos que para ella se expresa de una membrana LS y al unirse a estos receptores introduce una producción de ACS por parte de la citoquina. Bueno, básicamente las características de los inmunógenos, es una proteína incapaz de producir una respuesta inmune en un animal de la misma especie, puede actuar como potente inmunógeno cuando se inyecta en otra especie animal. La albúmina humana inyectada de un individuo a otro no produce la misma respuesta inmune. En cambio, cuando, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del conejo, el conejo desencadena la producción de una gran cantidad de ACS contra ellas. Algunos aloantígenos son más comunes en individuos de una misma especie. Bueno, también vamos a encontrar dentro de la complejidad de la molécula, que mientras más compleja sea esta molécula, mayor es la capacidad de inducir una respuesta inmune. También encontramos el tamaño de las moléculas. En estos tamaños de las moléculas, el peso de la molécula inferior a 5000 Daltons rara vez son inmunológicas, salvo cuando están unidas a una proteína portadora. En cambio, las moléculas de 100.000 o más da el peso molecular que suelen ser potentes inmunógenos. Dentro de las características químicas, pues encontramos ciertos grupos químicos que confieren mayor capacidad inmunológica, como son la configuración espacial, carga eléctrica, vías de ingreso. Bueno, con la configuración espacial, los polipéptidos con aminoácidos destrogiros no son inmunológicos.
pero por su resistencia de degradación por las proteasas. Esta carga eléctrica, bueno, las cargas eléctricas, las moléculas cargadas eléctricamente suelen tener mayor poder inmunológico que las neutras. Las vías de ingreso, la mayoría de los inmunógenos ingresan por vía aérea o digestiva. También encontramos los aptenos y las moléculas portadoras. Estas se conocen por su naturaleza química o tamaño, que no pueden introducir una respuesta inmune por sí solas, pero sí se lo hacen cuando se unen una molécula proteica llamada portadora. También incluimos las ayudantes, que son sustancias que inyectadas juntamente con un AGE débil potencian la actividad inmunológica de este. Siguiente, por favor. Ok, vamos a encontrar la composición química de los inmunógenos. Ok, las proteínas son las más estudiadas. ¿Por qué? Porque al actuar como antígenos, estas de aquí activan y desencadenan una respuesta inmune adquirida o específica. Las proteínas albergan en su estructura epitopes con potencial inmunológico estas moléculas derivan un TCR o un AC preexistente dentro de una proteína, que puede haber varios epítopes de configuración primaria. Una molécula proteica pueden tener varios de estos ubicados en distantes de uno al otro, pero se aproximan entre sí por la configuración tridimensional de la molécula. Ahora vamos a hablar sobre los ácidos nucleicos. El ácido nucleico, ahí mismo. El ADN, el ADN y las secuencias son inmunológicas, adquieren especialmente importancia en algunos procesos antiinmunológicos y tumorales, en las cuales la alteración del ADN propicia la producción de ACS contra él. Los lípidos son menos abundantes que los inmunógenos de proteínas o de carbohidratos. Se encuentran como lípidos independientes o como lipoproteínas o liposacáridos. Y por último vamos a encontrar los carbohidratos. Estos de aquí son los inmunógenos más complejos, de mayor diversidad y más abundantes, ya que estos se encuentran como monosacáridos o como moléculas complejas de polisacáridos, en cuya configuración se presentan cadenas laborales. También los hay como glucoproteínas y glucolípidos. El monosacárido más importante de la manosa, que está presente en la membrana de estos varios microorganismos y que es reconocida como un receptor específico para ella, que está presente en los fagocitos. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo son detectados los inmunógenos? Los MOS, que patrullan continuamente los tejidos, capturan y matan a los patógenos que ingresan al organismo y luego producirán quimioquinas para atraer al sitio de agresión. Los PMNS asesinos por excelencia, y que al matar a los patógenos los desintegran y liberan moléculas inmunogénicas inductoras de diferentes mecanismos de defensa innatos y adquiridos. Los inmunógenos de origen externo, al unirse a un PRR, activan vías de señalización que llegan al núcleo para inducir la producción de citoquinas y moléculas bactericidas. Si son lípidos, serán atrapadas por moléculas CD1. Si son proteínas de origen externo, pueden ser capturadas y llevadas al citoplasma de alguna de las células por uno de los tres mecanismos, como son la fagocitosis, la macropinocitosis y la endocitosis. Siguiente, por favor. Siguiente.
Ok. La generación de diferentes subpoblaciones de LST nos dice que la CD4 y la CD8, que se llamarán CD8, que reconocen las AGS presentadas por moléculas HLA, que tienen la capacidad de inducir muerte por lisis de células infectadas por virus o alteradas por tumores. La CD4 y la CD8, que se llamaron CD4, reconocen a los AGS presentados por moléculas HLA2. También tenemos los LSTRG, linfocitos reguladores, que cumplen la función de ser tolerantes en el exterior del timo a aquellos LST capaces de reconocer lo propio. Siguiente. Células presentadoras de la WER antígenos. Las células que cumplen este proceso se conocen como células profesionales presentadoras de AGS, APCS y son DCS, MOS y LSB. Estas tres células emplean mecanismos diferentes. Las células dendríticas son una célula fundamental en el desarrollo de la inmunidad adquirida por ser la más potente como presentadora de AGS a los LST. Las células mieloides se originan en los monoblastos o en los monocitos, que al pasar del torrente sanguíneo a los tejidos se convierten en macrófagos o en DCS. Tienen una gran capacidad migratoria que les permite responder al llamado de las quimioquinas originadas en diferentes tejidos. Siguiente. Los astrocitos son las moléculas presentadoras de AGS al sistema nervioso central y posiblemente pertenecen al sistema de las DCS. Su morfología, tenemos que la mayoría de las DC tienen forma de estrella, con múltiples prolongaciones en las cuales expresan diferentes moléculas para el reconocimiento de todo tipo de inmunógenos, incluyendo los proteicos, AGS. La maduración de las DCS. Cuando una DC de piel o mucosas captura un AG, sufre un cambio de fenotipo y función. Genera ceramida que le frenará la capacidad de capturar otros AGS. Deja de expresar la caderina E que la mantenía unida a las células epiteliales de la piel o mucosas. Y al desprenderse del tejido en donde estaba anclada, inician un viaje por los canales linfáticos, viaje que la lleva a los ganglios linfáticos. Siguiente. Otras funciones de las DCS. Además de la presentación de AGS, las DC cumplen otras funciones, como es activar todas las células de la inmunidad innata. Genera en el timo la tolerancia a los AGS propios, induciendo la apoptosis de los LST autorreactivos. En la periferia activan a los LST reguladores para frenar los LST con capacidad de atacar lo propio, que hayan podido escapar del timo, es decir, inducen tolerancia periférica para evitar la aparición de afecciones autoinmunes, producen diferentes citoquinas y estimulan a los LSB, un transformador en células plasmáticas productoras de ACS. Los linfocitos B, como la función principal de los LSB es producir ACS contra los AGS que les sean empleados, estos pueden ser presentados a los LSB por DCS, pero especialmente por las FDC, células especiales de los ganglios linfáticos o células dendríticas foliculares, que tienen un origen diferente a las DCS y que forman un retículo al cual ingresan los LSB vírgenes que llegan al ganglio a buscar su AG. Los LSB son menos eficientes que las DCS y los MOS en el manejo de AGS de gran tamaño, que requieren ser fagocitados y procesados, pero manejan adecuadamente los péptidos solubles que les llegan libres o en los ya mencionados complejos inmunes. La captura de inmunógenos por los macrófagos los hacen por medio de diferentes PRRS, como los LRS lectinas, receptores para LGS y receptores para factores de complemento. Estos dos últimos receptores les facilitan una captura de los microbios que han sido oxonizados, es decir, a los que se les han unido ACS o factores del complemento. Muchas gracias.
Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar de las moléculas, las cuales son las presentadoras de antígenos a los linfocitos T. Como conocemos, el sistema inmunológico dispone de varios sistemas o familias de moléculas que tienen como función la presentación de los antígenos hacia los linfocitos. El mecanismo que estas moléculas o sistemas emplean es que seleccionan los antígenos y los acoplan a su membrana celular y los llevan hacia los linfocitos. El más importante de estos sistemas es el complejo de mayor histocompatibilidad, como sus siglas en inglés lo dicen, MHC. Lo siguiente. Ya. El complejo de mayor histocompatibilidad, MHC, cumple las funciones de reconocimiento, diferenciación y defensa. Tienen 3 regiones en las que se agrupan los llamados clase 1, clase 2 y clase 3. Las clase 1 de los sistemas de histocompatibilidad se unen a los antígenos que colonizan la membrana de todas las células del organismo, con excepción de las neuronas y los eritrocitos. Los complejos de mayor histocompatibilidad clase 2 codifican a los LHA2, que en condiciones normales se expresan como linfocitos B, los MOS y las células dendríticas. Los de clase 3 codifican a los factores del sistema del complemento, algunas citoquinas y otros factores de distintas funciones. Dale la siguiente. Moléculas de clase A. Las moléculas de clase A están conformadas por 2 cadenas, alfa y beta, que se encuentran prácticamente hechas de mioglobulina, ambas sintetizadas en el retículo endoplasmático y protegidas por otra molécula de canexina, que cumple las funciones de vigilancia y evita que la cadena alfa se una a la beta de mioglobulina. El complejo trimolecular de cadena alfa, canexina y beta mioglobulina se encuentran en el retículo endoplasmático como fragmentos de proteínas que se han generado dentro de otras células por infecciones virales o estrés celular. Como estas proteínas son de gran tamaño, la molécula de HLA solo puede reconocer péptidos lineales de 8 a 10 aminoácidos y depositarlos en el retículo endoplasmático en el citoplasma. Estas moléculas se unen a la ubiquitina para ser llevadas al proteosoma por proteínas portadoras conocidas como E2. El proteosoma es un organelo tubular conformado por 20 enzimas diferentes que se encarga de fragmentar las proteínas en péptidos pequeños. Las moléculas de HA1 vigilan el interior y alertan a los linfocitos T y a las células dendríticas 8 de la presencia de algo anormal dentro de las células. Ya, lo siguiente, por favor. Tenemos que el proceso de presentación cruzada es un proceso por el cual las proteínas originadas en el interior de una célula presentadora de antígenos, al ser capturadas, se dirigen al lugar de los lisosomas para su degradación. Son dirigidas al citoplasma, en donde una célula inmunoproteosoma las degrada. Las moléculas LH2 están conformadas por cadenas alfa y beta, pero presentan una configuración de enlaces 8 y 14. Se presentan solo en los linfocitos B, en los MOS y en las células dendríticas, además de estar presentes en las células de Langerhans. Las demás células del organismo, así como en su totalidad, los linfocitos T, carecen de LHA. El origen de las moléculas de LHA y sus funciones. Los microorganismos que son fagocitados por las
células presentadoras de antígenos son ubicados en un fagosoma y degradados por los lisosomas. Estas moléculas se generan en el retículo endoplasmático. La molécula migra al citoplasma e ingresa al endosoma a través de una vacuola que la fagocita, en donde se procesa una proteína de origen externo. Los antígenos que se acoplan a las moléculas de LHA2 para ser transportadas en las membranas celulares se presentan frente a los linfocitos y a las células dendríticas. Siguiente diapositiva. Ya. Los genes de clase 3. Los genes del sistema de complemento adquieren importancia, importancia por la asociación de ciertas enfermedades como la diabetes. Ya. El sistema de células dendríticas 1 para la presentación de inmunógenos lipídicos. El sistema dendrítico 1 está conformado por moléculas que tienen similitud estructural a las LHA, pero actúan como receptores específicos para moléculas lipídicas. El sistema está integrado por 5 moléculas, que son las células dendríticas 1A, B, C, D y E. Estas moléculas se reconocen como inmunógenos lipídicos frente a microorganismos como Mycobacteria, Borrelias y Leishmanias. La siguiente. Las moléculas de LHA nucleásicas se conocen bajo esta denominación a algunas moléculas de un grupo muy interesante biológicamente. Decimos que esta denominación es inadecuada porque estas moléculas no tienen la función de presentar a los antígenos o a los inmunógenos frente a los linfocitos. Pero se agrupan bajo este título porque presentan una configuración similar a las LHA. Siguiente. Entre ellas tenemos la HALF, que su función no está clara, pero se presenta en el trofoblasto plaquetario y sugieren que una función es proteger al feto de ataques del sistema inmunológico de la madre. El LHAG se encuentra exclusivamente en el tejido plaquetario, en la interfaz materno-fetal. Su papel protector del embarazo se ejerce evitando la actividad de las células asesinas naturales y se expresan en procesos patológicos de psoriasis, dermatitis atópica y algunas infecciones virales. El IAC y el MICB se expresan en fibroblastos y células epiteliales de la mucosa gástrica. Sometidas a estrés, actúan como ligando para las células naturales asesinas para facilitarles la destrucción de células alteradas físicamente. El EB10 no se expresa en seres humanos, se encuentra en varias especies de animales y su función es la captura de feromonas para controlar el comportamiento social y sexual de algunos animales. El SAT, sin-alfa-glicoproteín, se encarga de estimular la degradación de lípidos en los adipocitos. HFE es una proteína que captura el hierro y cuyas alteraciones se asocian al desarrollo de hematocromatosis. Es una enfermedad caracterizada por el incremento en el almacenamiento de hierro en varios órganos, especial el hígado. Las butirofilinas actúan como inmunorreguladoras para poder moderar la respuesta de los linfocitos T, modular la interacción de los queratinocitos y los linfocitos T, atenuar las respuestas inflamatorias. Y por último, el FcRn es un receptor neonatal para los anticuerpos de clase de inmunoglobulina G, que se expresan en el intestino delgado, hígado, la placenta. Y estos ayudan a capturar a los anticuerpos que llegan al recién nacido mediante la leche materna. Muchas gracias.
Ok. Ya, buenas tardes con todos. A continuación tenemos las implicaciones de las moléculas HLA en la clínica. La resistencia de un individuo a la infección por determinado microorganismo está en gran parte programada por las características de las moléculas HLA, antígenos leucocitarios humanos, que ésta posea, con lo que se puede establecer contra qué microorganismo es resistente o susceptible cada individuo. La determinación de estos antígenos tiene aplicaciones prácticas en los siguientes casos, como lo es para trasplantes, en donde el éxito de un trasplante de órgano tiene relación con el número de moléculas HLA que tengan cierta identidad entre el donante y su receptor, como es el ejemplo del trasplante de médula ósea, el cual tiene que tener un alto grado de histocompatibilidad para que sea realizada con éxito. Ya también tenemos la transfusión de plaquetas y de PMN. Aquí las plaquetas son ricas en moléculas HLA y su tipificación adecuada del donante puede asegurar una supervivencia mayor al ser transfundidas. En caso de que pacientes requieran de una politransfusión de hemacomponentes, se producen anticuerpos contra las plaquetas recibidas y lo mismo se da en el caso de una transfusión de granulocitos. También para los estudios antropológicos, donde la presencia de los distintos genes del complejo mayor de histocompatibilidad varía en los diversos grupos étnicos, con lo que el estudio conjunto de los diferentes alelos va a facilitar el estudio de poblaciones y permite establecer su origen y sus migraciones. También lo tenemos para la determinación de paternidad, donde el estudio de los antígenos del sistema HLA va a permitir confirmar la paternidad en un 90%, y si a este se le incluye lo que son los grupos o subgrupos sanguíneos, ese valor se incrementa en un 98%. Y por último lo tenemos para las asociaciones de moléculas HLA con enfermedades. Siguiente. Ya, en el cuadro que se muestra allí en la diapositiva tenemos algunas moléculas HLA de la clase 1, clase 2 y la que actúan sobre alelos determinados. Cada una de estas moléculas se le asocia a un mayor riesgo de sufrir alguna de esas enfermedades. También tenemos lo que sería otros sistemas génicos y susceptibilidad a enfermedades. Esto de aquí guarda relación con los grupos sanguíneos. Entre los antígenos de los eritrocitos y distintas enfermedades, como es el ejemplo del grupo O, que era muy frecuente en la población de Europa, antes del advenimiento de la peste negra en el siglo XIII. Ya, aquellas personas que eran pertenecientes a este grupo eran más susceptibles a padecer la infección por Yersinia pestis. Y esa fue la razón por la cual muchas de estas personas murieron. Ya, la predisposición a ciertas infecciones y a determinados tipos de cáncer está igualmente relacionada con algunos de los antígenos de este sistema. Siguiente. Ya, a continuación tenemos los órganos linfoides y ontogenios de los linfocitos. Ya, los linfocitos son las células responsables de la respuesta inmune adquirida o específica. Estos aquí se van a originar en la médula ósea y se subdividen en dos grupos. Los linfocitos B, que al salir de la médula van al vaso para su maduración definitiva, y los linfocitos T, que van a necesitar pasar por el timo para iniciar su maduración. Luego de esto, ambos migran a los órganos linfoides secundarios, como ganglios linfáticos, vasos, placas de Peyer, para ser activados y recibir la información de la función que deben cumplir. Siguiente. Ya en la imagen se observan los órganos linfoides primarios y los secundarios. Yo en este caso le voy a hablar sobre los primarios. Como primer punto tenemos la médula ósea, la cual su peso varía de acuerdo con la edad y necesidad del organismo, mientras que en el adulto es de 3 a 4 kilogramos. Ya, esta médula ósea se encuentra de manera dispersa en el interior de los huesos, y en el mismo se van a encontrar las células madres o pluripotenciales que darán origen
a otras células que corresponden al sistema inmune. Ya, la médula ósea roja se ubica en vértebras, hueso ilíaco y epífisis de los huesos largos. Pasada la pubertad, su volumen disminuye en un más del 50%. Siguiente. Ya tenemos ahora la estructura. Esta está conformada por trabéculas óseas, las cuales están recubiertas por endostio, y estos a su vez están conformados por osteoblastos y osteoclastos. Los osteoblastos son fuentes de diferentes formadores de colonia y expresan receptores para trombopoyetina, angiopoyetina 1, así como para las moléculas de adherencia. Los osteoblastos son células responsables también de la maduración y activación de los osteoclastos. Ya también tenemos las células endoteliales, las cuales se encargan de secretar factores formadores de colonia y también interleucina 6. Y estas van a expresar moléculas de adherencia como selectinas E y P, entre otras moléculas. Y su función es la de facilitar la salida de las células del sistema inmune desde la médula ósea hacia el torrente sanguíneo. Ya también tenemos el tejido mesenquimatoso. Este de aquí rodea a los capilares y alberga células encargadas de regenerar el estroma de la médula. Y por último tenemos a las fibras nerviosas que la conforman el sistema simpático y el mismo va a emitir otras sensoriales. Ya las células madres mesenquimatosas de la médula ósea se autoperpetúan y luego se diferencian en osteoblastos, células grasas, cartilaginosas y del estroma de la médula ósea. Siguiente. Ya, otra parte de la que también está conformada la médula ósea es de los nichos funcionales. En la médula ósea hay diferentes nichos que más que espacios anatómicos aislados, son microambientes formados por la conjunción de quimioquinas, citoquinas y factores generados en el estroma. Entonces tenemos nichos para linfocitos B, nichos para células plasmáticas en la médula ósea y nichos para linfocitos de memoria. Siguiente. Otro de los órganos primarios linfoides que tenemos es el timo. Este órgano se lo considera como central de la inmunidad adquirida. Su función principal va a ser la de educar o hacer que los linfocitos T sepan identificar lo propio del organismo y ataquen lo extraño. Ya los linfocitos destinados a convertirse en linfocitos T deben entrar al timo para sufrir un proceso de maduración, proliferación, selección y diferenciación antes de pasar al torrente circulatorio e ir a situarse a los órganos linfoides secundarios. En cuanto a su estructura, este está conformado por dos lóbulos rodeados por una cápsula, de la cual se desprenden tabiques que se dirigen al interior y que están cubiertos por un epitelio que secreta una serie de hormonas conocidas como timosinas. Estas mismas luego van a participar en el proceso de la maduración de los linfocitos. Siguiente. Ya, ahora tenemos el proceso de los linfocitos T. Los linfocitos pre-T que salen de la médula ósea expresan el receptor CCR9 con el cual van a responder al llamado de la quimioquina CCL25 producida en la corteza del timo y ingresan a este órgano por unión córtico-medular atraídos por otros receptores. Entonces los linfocitos que entran al timo se van a considerar desnudos porque carecen de las moléculas CD4, CD8 y TCR. A partir de aquí van a pasar a la zona cortical, como se muestra en la imagen, y van a ingresar a las unidades de maduración conocidas como células nodrizas, las cuales están conformadas por células epiteliales en donde van a perder las moléculas CD34, CD7 y van a adquirir la TCR, que sería la receptora de linfocitos T, la cual le va a permitir interactuar con células epiteliales. Ya a continuación, en su viaje hacia la zona medular, van a adquirir moléculas como lo es la CD4 y la CD8 positivas,
por lo que se van a convertir doblemente positivas. Dale la siguiente imagen. Ya, allí en la parte de arriba tenemos a los timocitos dobles positivos. Ya, en esta zona cortical se va a presentar un primer examen, por decirse así, la cual le va a evaluar la tolerancia a lo propio. Y este proceso se lo va a denominar como selección positiva, gracias al cual van a aprender a reconocer las moléculas HLA y los péptidos que éstas le presenten. Entonces aquí las células epiteliales denominadas examinadores le van a preguntar a los timocitos, por decirse así, ¿tienen ustedes receptores que reconozcan las moléculas HLA propias que se están expresando en su superficie? Entonces estos deberán responder deberán responder con un sí. Entonces si se da el caso contrario, los mismos van a morir por apotoxis. Luego los timocitos que logren sobrevivir a este primer examen van a pasar a la zona medular y se van a someter a un segundo examen o proceso de selección negativa. Este proceso está dado por dos tipos de células, las células dendríticas y las células epiteliales de la médula del timo. Esta de aquí le va a presentar antígenos propios de órganos como páncreas, corazón o riñones. Entonces, como el mismo proceso anterior, estas de aquí le van a preguntar a los timocitos si logran reconocer alguno de los péptidos propios que se están expresando en su membrana por medio de moléculas HLA. Entonces la respuesta correcta sería no. Caso contrario, los timocitos que respondan con un sí van a ser destruidos. Entonces, de esta manera solo sobreviven los linfocitos T que superan ambos exámenes. Esta doble selección es la base de la tolerancia central a la propia. Cada día el timo evalúa 60 millones de linfocitos T, pero solo da su visto bueno a un par de millones. Los restos de los timocitos deben ser eliminados a través de los macrófagos que ingresan al timo para limpiarlo. Ya, el siguiente. Bueno, antes de que continúe mi compañero, se van a generar también diferentes subpoblaciones de linfocitos T, como lo es el CD8, que se encarga de reconocer antígenos presentados por moléculas HLA de la clase 1, y también tenemos a los linfocitos CD4, que se van a encargar de reconocer los antígenos presentados por moléculas HLA de clase 2. De aquí también tenemos los linfocitos T reguladores, que son originados en los corpúsculos de Hazard, que se van a encontrar en la zona medular del timo. Ya, y estos que les acabo de nombrar son característicos de la inmunidad adquirida. Y también tenemos otros dos que son característicos de la inmunidad innata, que serían los linfocitos T gamma delta y los eran las células asesinas naturales. Ya, nada más, gracias. Ok. Bueno, ahora es el turno de los órganos linfoides secundarios. Estos van a proporcionar el entorno para que los linfocitos interaccionen entre sí o con otras células accesorias para que entren en contacto con el antígeno. Estos van a diseminar la respuesta inmune al resto del cuerpo. El primer órgano que vamos a hablar va a ser los ganglios linfáticos. Estos son pequeños órganos que tienen forma de riñón. Estos se encuentran situados en zonas de drenaje de los canales linfáticos, de la mayor parte de los tejidos y los órganos de nuestro cuerpo. A los canales linfáticos, que son ciegos en su iniciación, ingresan células dendríticas, que son portadoras de antígenos que fueron capturados en la piel o en las mucosas. Para ingresar a estos canales, estas deben introducirse entre las células endoteliales que los conforman. El interior de los ganglios se va a dividir en dos regiones diferentes. La corteza, que la podemos observar en la imagen, que es la parte moradita con la rosadita, y la médula, que la podemos observar que está más adentro. Por la parte convexa, que es la parte de afuera, le llegan los canales linfáticos aferentes, que estos portan la linfa
las células dendríticas y los antígenos que provienen de la periferia. Por la parte cóncava, en cambio, podemos ver en la imagen que esta tiene la arteria que lo nutre y sale la vena y el canal linfático eferente. Los ganglios están recubiertos por una cápsula, debajo de la cual hay un espacio o seno subcapsular que está recubierto por una capa de células endoteliales, entre las cuales se van a intercalar los macrófagos y estos se van a encargar de capturar los microorganismos que están libres y que estos puedan llegar a la linfa. En la formación del parénquima de un ganglio linfático participan dos tipos de células, las FRC y las FDC. Las FRC son las células reticulares de tipo fibroblastos, en sus siglas en inglés, y las FDC son las células dendríticas foliculares. En el caso de los neonatos, los ganglios linfáticos carecen de la misma organización y estructura que contienen los ganglios linfáticos de un adulto. Poco después del nacimiento, la estructura del estroma de los ganglios que están en formación va a ser colonizada por linfocitos T, y estos se van a ubicar en zonas controladas por células FRC. En cambio, por otro lado, las FDC van a formar la estructura donde se van a ubicar los linfocitos B, que están encargadas de la captura de los antígenos que ingresan al ganglio, para luego presentarlos a los linfocitos B de los folículos linfoides. Nuestro cuerpo tiene más de 450 ganglios linfáticos, y estos son el epicentro de la respuesta inmune adquirida, ya que se los denomina como sitios de encuentro entre los linfocitos vírgenes y su antígeno. Este encuentro va a dar inicio a un intercambio de información, y esto va a conducir a una activación y a la transformación de los linfocitos B en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Y estos van a dar inicio a un sofisticado proceso de defensa contra patógenos y contra cualquier agente que se extrañe. Entre las funciones más importantes de estas células están que intervienen activamente en el desarrollo de los órganos linfoides secundarios y terciarios, van a capturar complejos inmunes, sus siglas en inglés IC, van a presentar estos complejos inmunes a los linfocitos B, a los que envía señales de activación. En las amígdalas glosofaringeas, en donde están presentes, van a producir varios eicosanoides, van a inducir la apoptosis de los linfocitos B de los centros marginales que ya hayan cumplido su misión. Promueve la pronta fagocitosis por macrófagos de los cuerpos apoptóticos y les va a enviar una señal de ¡cómeme! Participan tanto en la prevención como en el desarrollo de afecciones autoinmunes, según las señales que reciban. Pero, ¿cómo ocurre todo esto en el ganglio? Dale siguiente. Ya, no se ve muy bien, pero igual lo voy a explicar. El proceso va a iniciar con la interacción de la selectina L de los linfocitos con varias moléculas del endotelio vascular, con una de las glucoproteínas conocida como adresina, la CD34. Luego, la integrina LSA1 va a interactuar con los ICAM1 e ICAM2 que están presentes en el endotelio. Una vez que los linfocitos ingresan al ganglio, van a migrar arrastrándose sobre las FDC o las FRC. Las células dendríticas van a estirar y van a contraer continuamente sus terminaciones dendríticas para establecer un contacto con varios linfocitos hasta encontrar aquel linfocito que reconozca el antígeno que porta. Y este proceso se lo va a conocer como probando. Las células dendríticas que llegan a un ganglio como portadores de un antígeno van a recibir durante la estadía en este ganglio unas 1000 visitas por hora de los linfocitos T vírgenes, que ellos van a entrar al ganglio y van buscando su antígeno. Se calcula que estos linfocitos T recorren 15.000 kilómetros al día y establecen contacto con unas 5.000 células dendríticas por hora en la búsqueda de su antígeno. Los linfocitos que no lo encuentran salen del ganglio para continuar con la búsqueda. Como podemos ver en la imagen, los linfocitos T vírgenes son los rojos, que estos entran a los ganglios y como podemos ver en el ganglio de arriba, no ha encontrado su antígeno, entonces ellos siguen hasta que encuentren, como en el segundo ganglio, que ya encontró a su antígeno, su célula dendrítica con su respectivo antígeno, y ya salen activadas hacia el endotelio. En el caso de los linfocitos B, si ellos encuentran su antígeno, van a ser activados, van a proliferar y estos se van a transformar en centros germinales,
en células plasmáticas y de memoria que migran a los senos medulares del ganglio y luego a la periferia y a la médula ósea. En cambio, los linfocitos B que no encuentran a su antígeno van a salir por el canal linfático eferente que va al canal torácico para reingresar por la vena cava al torrente circulatorio. Los linfocitos vírgenes continúan ingresando a diferentes ganglios para buscar en ellos su antígeno. Siguiente. Ya, el siguiente órgano es el vaso. Este es el segundo órgano linfoide en tamaño. Mide 12 centímetros y alberga el 25% de los linfocitos del organismo. El 5% de la sangre expulsada en cada sístole va a pasar por el vaso, lo que permite que por cada media hora circule por el vaso toda la cantidad de la sangre para ser inspeccionada. La cantidad de los linfocitos que pasan por él en un tiempo determinado va a superar a la cantidad que circula por los demás órganos linfoides. El vaso produce tuxina, que va a ser un tetrapéptido que estimula la fagocitosis. La estructura del vaso está recubierto por una cápsula fibrosa, de la cual se desprenden los tabiques hacia el interior del parénquima, dentro de los cuales hay arteriolas y fibras nerviosas. A diferencia de los ganglios, el vaso no llega a los canales linfáticos y los linfocitos van a entrar por ramas de la arteria esplénica. El vaso cumple dos funciones, la inmunológica y la hematológica. La inmunológica inicia filtrando la sangre que pasa por el vaso para retener los microorganismos y los antígenos que se escapan de la red linfática o que ingresan directamente al torrente circulatorio. Y las hematológicas, estas se encargan de almacenar los eritrocitos y de destruirlos si estos ya han cumplido su ciclo de vida, los de 120 días. También va a reservar las plaquetas. En sus estructuras principales del vaso tenemos la pulpa blanca, la pulpa roja, los senos venosos y la zona marginal. En la imagen podemos observar la pulpa blanca. Las ramas de la arteria esplénica están rodeadas por capas superpuestas de linfocitos periarteriolares, de macrófagos y de células dendríticas. Los linfocitos son primordialmente CD4, que forman las PAUs, que a su vez están rodeadas de linfocitos B, que acuden en respuesta al llamado de la CXCL3. En la parte más externa se forman los folículos linfoides ricos en linfocitos B. Si estos detectan un patógeno, se va a dar inicio a una respuesta inmune específica. Esta hace que los folículos se transformen en centros marginales, en donde se va a generar las células plasmáticas productoras de anticuerpos. La pulpa roja, la podemos observar del otro lado, está compuesta por una red de cordones ricos en macrófagos y células dendríticas reticulares, que estos van a emitir las dendritras contráctiles. Como había mencionado en la pulpa blanca, cuando los linfocitos B se transforman en células plasmáticas productoras de estos anticuerpos, estos van a migrar a la pulpa roja. Los senos venosos, este sitio es el que sirve de almacenamiento de los eritrocitos, y aquí es donde se va a dar reconocimiento de los que ya son viejitos y los van a eliminar. La zona marginal, podemos observar en la imagen que son los pequeños puntitos que están adentro del vaso, está localizada en la proximidad de los senos marginales. En este lugar van a ingresar al vaso los linfocitos, los macrófagos y las células dendríticas. Esta separa la pulpa blanca de la pulpa roja. Aquí residen y actúan dos tipos de linfocitos B. Los linfocitos B que se originan en la médula ósea y viajan al vaso para terminar su maduración. Estos se van a llamar linfocitos B MZ por sus siglas en inglés marginal zone, y los linfocitos B1 que estos van a actuar en la inmunidad innata. Gracias. Siguiente. ¿Cuántos estudiantes todavía faltan, por favor? Solo 2 estudiantes me faltan, pero ya faltan solo 4 minutos para terminar la clase. Ya, entonces mañana terminamos con los 2 estudiantes y continuamos con el tema del contenido práctico.